¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de Analízale, en este caso en clave deportiva y con un tema que nos preocupa a todos, el incremento de las lesiones. Se está detectando, los datos están ahí que enseguida vamos a ver, incremento de lesiones tanto en el deporte profesional como en el deporte amateur y también en las categorías inferiores, en las categorías de base. Son datos que vamos a poner sobre la mesa con profesionales de la medicina y de la fisioterapia para buscar soluciones y también encontrar las claves del porqué de ese incremento. Pero como avance tenemos datos importantes. Por ejemplo, si buscamos como tipo una plantilla profesional de un equipo de fútbol con una media de 25 jugadores, tiene 50 lesiones de media al año. Es una media muy alta porque prácticamente serían 2 lesiones por jugador. Pero también es curioso buscar cómo esa incidencia cambia según los entrenamientos o según los partidos, porque por ejemplo vemos a continuación que en el caso de los entrenamientos, por ejemplo, hay una media de 8 lesiones por cada 1000 horas de trabajo de entrenamiento, pero esta media se eleva a las 36 lesiones por cada 1000 horas de actividad física en el caso de los partidos oficiales en todos los deportes. Y también podemos pensar en lo que está ocurriendo últimamente y en el por qué las lesiones se incrementan en función de cada parte de nuestro cuerpo. Vemos que, por ejemplo, en el muslo es una de las zonas más afectadas, las lesiones musculares, 1,8 lesiones por cada 1000 horas de actividad deportiva. En el caso de la rodilla, 1,2 sería el segundo lugar, el tobillo y la cadera. Son solamente algunos datos, vamos a conocer más y también las causas en los próximos minutos con profesionales que van a estar aquí en la mesa de Analízale en este programa dedicado al incremento de las lesiones. Pues tiempo ya para el Analízale de esta semana, hablando de lesiones en el ámbito deportivo. Hemos conocido los datos, pero ahora vamos a acudir en esta mesa a los profesionales para intentar desvelar las posibles causas y también la situación que se está viviendo en diferentes equipos, desde el deporte de élite también a la base. Me acompañan dos doctores, Salustiano López Contreras, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sergio Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Javier Madinabeitia, redactador, pero también fisio y has trabajado en muchos clubes. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Bueno, os voy a hacer la primera pregunta a los dos médicos. Esa reflexión que hacíamos con datos al principio del programa, ¿hay realmente esa percepción de que está aumentando el número de lesiones en el mundo? Si queréis empezamos por el deporte profesional. Sí, en el deporte profesional yo creo que hay más lesiones, claramente. Tanto lesiones agudas como lesiones por sobrecarga, que yo creo que hay que diferenciar muchas veces la causa de las lesiones, ¿no? Y bueno, yo creo que hay muchos componentes y muchos factores que pueden estar afectando, pero bueno, que eso lo podemos hablar perfectamente. Quizás la primera pregunta, Sergio, que se puede hacer un aficionado o una persona que le gusten estos temas, es que piensas en cómo era el deporte igual hace un par de décadas. Y quizás esa primera contradicción o esa primera duda que te entra, porque ahora con más preparación, con más medios, con más trabajo de fuerza, más gimnasio, sin embargo, se aumenta, ¿no?, el número de lesiones. Bueno, hilando un poco con lo que decía Salus, son varios los factores que hacen que la incidencia haya subido y siga subiendo. El número de licencias federativas no tiene nada que ver. El deporte ha aumentado en licencias tanto en masculino como en femenino, tanto profesional como en base, entonces a mayor número, mayor incidencia. Hay otros factores, aparte del estrés, aparte de la alimentación, aparte de la hidratación, de los viajes, y que cada día el deporte de contacto, en este caso, es el que más probabilidad tiene de lesionarse por el espacio en el que se desarrolla, por la intensidad que también ha aumentado, y yo creo que la precocidad del inicio a la actividad deportiva seria, digamos de alguna manera, también hace que haya el número aumente. Bueno, y luego están las prisas, ¿no?, por volver, la exigencia en el deporte profesional, y eso a veces puede ser sinónimo de recaídas, ¿no?
Sí, aquí ya no son solo un tema de prisas, es decir, los calendarios cada vez son más apretados, la exigencia de los propios clubes con la competición te obligan a reinvertirte y agilizar todos los procesos, y al final los procesos fisiológicos, da igual lo que hagas, que tenemos un límite y un tope, tanto en el proceso fisiológico como en el proceso humano. Y siempre hay que tener en cuenta que un jugador lesionado ya previamente tiene más riesgo de lesión, no solo de eso que se haya lesionado, sino de cualquier otra cosa, aun habiendo hecho un muy buen trabajo preventivo. Entonces se unen como muchos factores que son limitantes a la hora de pensar en que un jugador a lo largo de su carrera profesional nunca haya tenido ninguna lesión. En el caso vuestro, Salus, con tu vinculación con la cultural y deportiva leonesa, podemos fijarnos en el fútbol. Quizás hay que diferenciar entre el fútbol de primera división, de élite, equipos que a lo mejor tienen que jugar liga a ese nivel y Champions, por ejemplo, competición continental entre semana, es decir, esa sobrecarga de partidos que incluso lo hemos visto la pasada temporada, incluso hubo una amenaza de huelga, ¿no?, por parte de los profesionales, porque esa puede ser una de las grandes causas, o hay otras a la hora de explicar ese incremento de lesiones, esa sobrecarga en el calendario. Hombre, desde luego es un factor que está influyendo claramente, es decir, la sobrecarga, el sobreentrenamiento al final, ¿no?, y la sobrecarga del ejercicio físico es un factor predisponente a lesionarse, claramente. Entonces, sí es cierto que en los equipos de primera y segunda división también es verdad que están los mejores. En teoría, físicamente son los mejores, son los que están más preparados a resistir, ¿no?, de alguna manera, eso en la teoría, ¿no? Pero a pesar de ello, claro, si nosotros estamos metiendo la carga física, y ojo, no solo es la carga física, la carga mental, porque muchas veces yo creo que muchas veces la causa de las lesiones también hay una incidencia muy clara de la carga mental. Claro, un jugador que está que tiene que estar al 120% el fin de semana y otra vez el miércoles tiene que estar al 120% físicamente y mentalmente para estar preparado, porque en los deportes de equipo estás luchando no contra ti mismo, estás compitiendo contra alguien que neutraliza tu juego, con lo cual mentalmente tienes que estar superior al contrario. Con lo cual también eso es un factor predisponente, el estrés. Y por lo tanto pues tienes más riesgo de lesión. El tema, por ejemplo, siempre se decía cuando un jugador tenía una lesión grave de una determinada edad. Eso también es un factor importante. Me fijo, por ejemplo, en tu experiencia y en tu vinculación con el Ademar. Por cierto, enhorabuena por el debut de Sergio. Tienes un hijo ahí en edad juvenil que ya ha debutado en el primer equipo. Pero fíjate, estaba pensando yo en el caso de Lodos, que ya va por una tercera lesión importante, la de Popovic recientemente. Eso también... vemos que aunque seas joven puedes tener lesiones graves, aunque a lo mejor esa puerta de la recuperación es un poco más positiva, ¿no? A ver, la diferencia es, en el caso como Lodos, fruto de un contronazo, mala suerte, y es lo que ha ocurrido, pero bueno, también hay factores predisponentes que, si lo estudiáramos a fondo, a lo mejor su escotadura intercondilia no es la más ancha, y entonces pues por eso ha tenido rotura de un cruzado, rotura del otro, y luego depende de lo fuerte que vaya, la intensidad, lo preparado que estés, la prisa para incorporarte. Sí que es cierto que la edad es un hándicap, pero no lo marca, no es tanto como antes. Antes, con 20 y pico años, pues tenía una serie de lesiones, ¿no? Cada lesión tiene su parámetro, tanto en actividad como en edad, y eso ha ido cambiando. Ahora el paciente, donde antes no se jugaba, ahora todavía está llegando a su punto de plenitud. Entonces la edad sí que influye, pero si comparamos con la edad que había las lesiones antes, estamos mucho mejor, más tardía y probablemente menos graves. Fíjate, Madi, ha dicho algo el doctor Contreras importante, ese factor psicológico. Yo me pongo ahora en la situación de cuando ya ha ocurrido la lesión, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el caso de la cultural, una lesión de larga duración con Samanes, está habiendo muchos cruzados. Ese factor psicológico, qué importante es a la hora de recuperarse también, a la hora de intentar enfocarlo en clave positiva, porque tiene que ser tremendo el impacto psicológico de decir, he tenido una lesión grave y voy a estar un año parado. Realmente, si me apuras, es lo más importante una lesión de larga duración. De hecho, una de las prioridades que ha tenido el club ya desde hace un tiempo es procurarse profesionales también en ese ámbito que a nivel psicológico trabajan con los jugadores lesionados. Porque entendemos que es prioritario que esa salud mental ayude en la recuperación del jugador, porque es una lesión larga, con muchos estímulos, muchos altibajos, que ves a los demás entrenar y tú haces cosas pero no estás con ellos. Entonces, dentro de la dinámica que nosotros tenemos propuesta como protocolo,
siempre está la incorporación temprana en todas las actividades posibles con el grupo. Entonces, si un jugador puede hacer una determinada actividad, ya sea gimnasio, ya sea tareas de campo, ya sea tareas de otra índole, con el resto del equipo siempre las hace, para estar integrado y que ese factor psicológico también esté más controlado, fuera parte del trabajo individualizado que se hace con ellos. Las lesiones de larga duración necesitan como muchos estímulos muy diferentes a diario y sobre todo la prioridad son estímulos muy positivos, que ese jugador perciba una evolución constante, porque si no a lo largo de 6, 8, 10 meses de una lesión hay un momento en el que solamente ves el túnel y no ves el final del túnel. Fíjate, Sergio, estábamos viendo ahora precisamente a Popovic, tú personalmente tuviste ahí ese protagonismo en la operación, en esa rotura en el tendón de Aquiles. Qué importante es, por ejemplo, para el jugador el ver que aunque tenga esa parte de su cuerpo incapacitada, el poder seguir sintiéndose deportista, trabajando, pues, en este caso, tren superior, que no es sinónimo de pararte completamente, ¿no? Y las famosas escayolas, ¿no?, que te ponían hace años y decías adiós a la competición. Sí, hombre, gracias a Dios hemos ido evolucionando tanto el tratamiento quirúrgico como en el conservador. Y sí que es cierto que cuanto antes se reincorpore a su actividad, mucho mejor. Está, como decía Amadi, integrado en el grupo, nunca te ves solo, se te hace más corto, estás más entretenido y luego no dejas de... Bueno, hay que mantener el resto de estructuras para que cuando estés ya hayas cumplido los plazos que más o menos se marcan, no tengas que partir de negativo, sino que bueno, solo tengas que potenciar aquello lo que está lesionado y no perder lo que tenías sano, pero cuanto antes te pongas mejor y cuanto menos inmovilización y menos restricción tengas, mucho mejor para incorporación precoz. En ese factor psicológico, Salus, qué difícil tiene que ser el día de la vuelta, porque el jugador ya ha superado la lesión, médicamente está perfecto, pero claro, la cabeza puede hacer que tengas miedo a un determinado giro, en el caso de un cruzado, al contacto. No es lo mismo entrenar que jugar. Lo hemos visto en las estadísticas, ¿no? Las lesiones se producen en mayor número en partidos que en entrenamientos. Sí, efectivamente, una cosa muy importante al finalizar la recuperación de una lesión, lo que es la finalización del tratamiento, ¿no?, de la parte médica, es la readaptación. Es decir, que el jugador se sienta seguro. Luego cada jugador tiene también perfiles diferentes y hay que conocer bien a los jugadores, y entonces esa fase del paso de estar, digamos, del tratamiento de recuperación propiamente dicha, lo que es la readaptación, a volver otra vez a hacer lo que hacía en el campo, pues es un trabajo importantísimo que hace años en el fútbol eso no existía. Y hoy día es fundamental, el papel del adaptador es importantísimo, más igual o más que en igualdad equiparable cualquier otro puesto en el staff, ¿no? Es importante hacer bien ese trabajo precisamente para que el jugador se sienta seguro y sobre todo que no se vuelva a lesionar. Desde tu experiencia, para la gente que igual no tiene por qué a lo mejor entender, ¿cuál es la diferencia entre un fisio y un readaptador? Es una pregunta un poco compleja porque a día de hoy es un limbo, incluso es un limbo legal de competencias, ¿no? Lo que está claro es que cuando tienes una lesión tiendes a cambiar tu forma de pisar y de hacer todo, ¿no? Claro, entonces el perfil del readaptador al que se está tendiendo, principalmente en deporte profesional, es un doble titulado, es alguien que sea fisioterapeuta y sea licenciado en actividad física, porque al final lo que conoce son todos los rangos de esa recuperación, tanto a nivel de camilla como a nivel de trabajo de fuerza y trabajo específico en campo. Entonces ese perfil en el mundo del alto rendimiento es al que se está intentando optar, gente súper preparada, que tenga la posibilidad de tener una muy buena comunicación con servicios médicos, con los doctores, que tenga muy buena comunicación con los fisioterapeutas y con los preparadores físicos. Entonces es un poco el enlace o el nexo de unión para que esa recuperación tenga una lógica y sobre todo que en el estadio final, siguiendo un poco lo que estaba comentando Salus, el jugador se tiene que exponer al peor escenario posible que nos pudiésemos plantear en un partido. Es decir, no nos vale con que el jugador esté con sus límites fisiológicos, sus variables fisiológicas que están siempre muy objetivadas y cuantificadas en cuanto a velocidades, sprints, etcétera, sino a que aun estando en ese nivel, todas las tareas y todo lo que se le proponga esté muy por encima de lo que le pudiese exigir. Eso le da una confianza extra a la hora de salir. Muchas veces los jugadores que han salido de una lesión vienen en unas condiciones físicas mucho mejores que los que están en ese momento compitiendo, y por supuesto está la parte psicológica, que siempre se trabaja en esa última fase, especialmente sobre el afrontamiento de los miedos, ¿no?
Fíjate, es curioso porque cada deporte es un mundo. Estaba yo pensando, por ejemplo, ahora en la cancha de balonmano puedes tener la mala suerte de que se te caiga un compañero o un rival encima, como le pasó a Lodos, pero luego cuando ves la pista en ciudades que hay una cierta humedad, o por ejemplo cuando no hay un secado, un personal que está constantemente secando, ves a un jugador que resbala, la propia pega, todo eso son también factores en los que habría a lo mejor que tener más cuidado todavía. Correcto. Siempre ante una lesión tenemos que diferenciar entre unos factores intrínsecos, los del propio jugador, y factores extrínsecos, ¿no? Al intrínseco poco, algo puedes modificar, pero lo que viene ya por naturaleza de fábrica o anatómico es poco modificable. Los extrínsecos sí, entonces nos influye cómo esté la pista, minuto en el que estés jugando, cómo tienes el calzado, si estás pendiente al juego, no, tu fatiga, tu alimentación, si estás hidratado, si vienes de un viaje largo, son muchas cosas que influyen. Entonces hay cositas en las que sí se puede meter mano y actuar. Cuanto menos factor de riesgo, menos lesivo. Pero bueno, hilando con lo que decías antes, es más frecuente que nos lesionemos las lesiones de contacto durante un partido, durante un entrenamiento. Al contrario de las chicas. Es más frecuente lesiones entrenando que compitiendo. Entonces la intensidad de juego, la velocidad, sin ánimo de nada, también influye mucho tanto en el mecanismo como el resultado de la lesión. Vosotros, supongo, en vuestro trabajo, la reacción inmediata es la de pensar en los plazos del jugador cuando ha sufrido la lesión, que es lo más positivo, pero le dais muchas vueltas también al porqué, incluso factores, yo no sé si por ejemplo la genética, o lo que decíamos antes, en el tema de la constitución del cuerpo del hombre y de la mujer, que son diferentes. Vimos en los últimos años en balonmano femenino muchos cruzados, el Olímpico de León también ha sufrido varios cruzados, es decir, hay muchos factores, ¿no?, que estudiar y que explicar a la hora de por qué ha pasado esto, por qué se ha roto este cruzado. Sí, efectivamente. Hombre, a veces si ves casos aislados en la consulta, pues es más complicado, pero cuando estás haciendo un seguimiento de un equipo concreto, eso hay que estudiarlo siempre. Siempre que hay una lesión, siempre, en cierta medida, hay que investigar un poco las posibles causas, que a veces tampoco puedes llegar a una conclusión definitiva, pero sí poder intuir por dónde van las cosas, porque claro, si tienes un equipo en el que estamos teniendo lesiones musculares varias en los isquiotibiales, pues está claro que tenemos que pensar que puede haber algún factor que esté influyendo. La cancha, el tipo de entrenamiento, la falta de recuperación, es decir, un montón de factores, ¿no? Y eso siempre hay que analizarlo y si podemos corregirlo. ¿Se está respetando el tiempo de descanso a la hora de prevenir? Porque vemos incluso jugadores en la élite que el día de descanso ellos van al gimnasio, están un poco con ese grado de obsesión, ¿no? O incluso, no sé, incluso hasta en la alimentación, a veces no sé si habrá algún tipo también de déficit, ¿no? Cuando hay últimamente la tendencia, hemos visto jugadores que incluso renuncian a la carne, ¿no?, a la proteína animal, ¿no? Esto generaría un debate largo para que pasáramos aquí horas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cada vez el ámbito profesional es más profesional porque se cuentan con más recursos, cada vez hay más evidencia científica sobre cómo organizar protocolos. Al hilo de lo que comentaba Salus, cualquier jugador que llega a un club profesional a día de hoy, previo a ese fichaje hay mucho trabajo detrás de dirección deportiva, servicios médicos para saber antecedentes personales, antecedentes de lesiones, y eso es lo que ayuda a organizar el trabajo individualizado de cada jugador. Ese trabajo individualizado de cada jugador, actualmente casi todos tienen recursos externos de gente de su confianza, tanto a nivel de fisioterapia como a nivel de entrenamiento personal, como a nivel de nutrición, de psicología. Eso, bien organizado, normalmente suele dar muy buenos resultados. Por eso hay muchos jugadores que en su día de descanso hacen trabajo específico para compensar o cargas de trabajo o déficit que hayan tenido y que durante la propia competición no te da tiempo, porque si tú compites domingo, miércoles, domingo, fisiológicamente llegas justo y no puedes entrenar como convencionalmente entendemos que es entrenar, que es ir a hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, el manejo de esas cargas es lo que en muchas ocasiones nos reduce el riesgo de lesión, que el jugador no acabe agotado psicológicamente y que tengamos un buen rendimiento, porque al final a todos los que estamos en el mundo del alto rendimiento nos pagan para que el jugador compita y rinda. No me quiero olvidar en la recta final de este primer bloque, Sergio, por ejemplo, del deporte amateur, luego lo haremos también una pincelada del deporte base, porque también nos sorprende quizás a veces esa poca capacidad de lógica que tienen, por ejemplo, muchas personas que a lo mejor han estado años
incluso sin practicar deporte, y de repente pues ahora está de moda el pádel, está de moda correr y hacen verdaderas barbaridades, ¿no? Bueno, detrás de las modas siempre hay algún tipo de consecuencia. Sí que es cierto que, y luego la edad en la que empezamos, no es lo mismo que yo empecé a esquiar o siendo un crío a que ahora con 50 años quiera aprender a esquiar. El factor de lesivo es mucho mayor. El deporte amateur tiene sus propias lesiones, algunas coinciden con el deporte profesional y otras no. Lo que pasa es que tu preparación muscular no es la misma, la laxitud del ligamento no es lo mismo, incluso tu anatomía no es la habitual para hacer ciertos deportes, y cuanto más contacto y otra serie de cargas, ¿no? Cuando descansas igual no estás pensando en lo mismo, tu carga familiar, tu carga laboral, hora a la que vas te pilla con tu alimentación, entonces en muchos factores. Llegas además si juegas sin calentar. Correcto. Entonces ya no preparas tus articulaciones, no preparas tus fibras musculares o tendones, entonces pues la capacidad o la incidencia de lesiones aumenta, claro. Fíjate, además, Salud, yo creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, ¿no? La gente se gasta dinero en el gimnasio, se gasta dinero en llevar la mejor equipación, llevar las mejores zapatillas, pero no todo el mundo hace una prueba de esfuerzo, no todo el mundo se hace un chequeo médico, una analítica, algo, bueno, para saber cómo estás, ¿no? Antes de plantearte ese tipo de objetivos tan ambiciosos, ¿no? A veces. Efectivamente, ves que la gente destina sus recursos económicos en cosas y no los destina en otras, como por ejemplo eso, pues hacer una prueba de esfuerzo o un reconocimiento médico, por lo menos para saber su estado de salud y ver si puede haber un inconveniente importante para hacer ejercicio físico. Y luego incluso buscarse alguien especializado, un entrenador que le planifique sus entrenamientos. Estamos viendo en la consulta, es muy frecuente ahora con el tema del running, de la gente que corre, pues personas que corren 5 o 6 días a la semana, no hacen ninguna sesión de trabajo de fuerza, no hacen estiramientos y claro, te llegan a la consulta con lesiones por sobrecarga y claro, es que es normal que te lesiones, es que estás haciendo un trabajo muy mal hecho. Entonces, yo creo que la gente debería, si realmente quieres hacer algo de manera continuada y con un rendimiento óptimo, pues tienes que ponerte en manos de profesionales. Y parar también es importante, de vez en cuando. Parar es muy importante, es muy importante. Es como decían, el entrenamiento silencioso, ¿no? Efectivamente, es parte del entrenamiento, el descanso, igual que las dietas, igual que la hidratación. El descanso en el deporte de élite, pues por tanta competición, probablemente se vaya reduciendo, y hilando al extremo contrario, el descanso en los niños, como nunca se cansan, pues también le estamos quitando muchas horas de descanso, cada vez empiezan más pronto, entonces tenemos lesiones tanto por arriba como por abajo. Has tocado otro tema importante, Salud, lo hablábamos hace también algunos días, que estáis preocupados porque estáis detectando que en el deporte base, no sé si solo en el fútbol o en otros deportes, está habiendo muchas lesiones. Sí, efectivamente. También se está buscando un sobreentrenamiento, ¿no? Sí. Un rendimiento para edades que deberían ser de formación. Yo creo que ese tema, pues yo creo que hay que regularlo bien, me refiero a nivel de entrenadores y de los responsables de los clubes, porque sí es cierto que vemos muchas lesiones que antes no veíamos. Sí es cierto que puede ocurrir cosas con las lesiones de los cruzados, precisamente es posible que hace unos años a lo mejor diagnosticábamos también menos de las que existían, es decir, que ocurrían lesiones pero no se diagnosticaban, que también puede ocurrir. Pero a pesar de ello estamos viendo muchas lesiones, por ejemplo en chicas, probablemente porque ahora las chicas han empezado a hacer más ejercicio, más actividad con más intensidad en el tema del fútbol, por ejemplo. Es decir, este año aquí en León, en la provincia de León, o sea, son datos objetivos, pues ha habido bastantes lesiones en chicas del deporte base, ¿no? Entonces, pues son cosas que tenemos que analizar. Y a la hora de enfocar la readaptación, ¿cambia mucho de un chico o una chica que todavía no ha completado su desarrollo físico a un profesional? Sí, en el sentido de que probablemente el trabajo de base, que ese jugador de base, de cantera, no ha realizado todavía, hay que integrarlo en el proceso de recuperación. Probablemente muchas lesiones de las que hay ahora mismo a nivel amateur, profesional, en edades de más de 20-25 años, vengan de los déficits del trabajo en esa época de formación, que es algo que se está intentando cambiar ahora, pero los chavales ahora cuando se lesionan, en la base les falta probablemente esa parte que se habla en muchas tertulias de ahora no vemos chavales jugar en la calle, les vemos todos en sitios
estructurados haciendo un único deporte muy específico en edades muy tempranas, ¿no? Probablemente ese enriquecimiento motor que teníamos antes de jugar en la calle, jugar con los amigos, hace que muchas lesiones que estamos teniendo o que nos llegan a día de hoy no tuvieran esa importancia en el pasado. Fíjate, lo preguntan muchos padres para ir concluyendo. Hablaba Salus del tema del trabajo de fuerza, de la prevención, de un poco pues, potenciar nuestro sistema articular, de muscular. Pero ¿cuándo hay que empezar ese trabajo, ¿no? Porque lo vemos, por ejemplo, según el tipo de deporte, hay equipos que a lo mejor ya en infantil, cadete, ya empiezan a trabajar la fuerza, y esa es una pregunta que se hacen muchos padres, ¿no? ¿Cuándo mi hijo tiene que empezar a complementar lo que hace en la pista con la fuerza, ¿no? A ver, el desarrollo muscular, que es lo que te va a permitir desarrollar bien esa actividad y que tenga menos lesiones, está claro que la franja de la pubertad tenemos que tenerlo ahí como punto de partida. Cuanto menos fatiga muscular tengas, más trabajo de fuerza hagas y muscularmente estés mejor, menos lesiones vas a tener. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué me interesa? Trabajar solo una serie de grupos, hacer un solo deporte. Está demostrado que cuanto más deporte y más variados realices, mejor desarrollo psicomotriz, mejor coordinación, mejor preparación muscular. Entonces habría que hacer varios deportes diferentes. No todo tendría que ser fuerza, no todo tendría que ser fútbol, no todo tendría que ser balonmano. Y si puede ser de grupos musculares diferentes también, pero la fuerza, yo creo que, por lo menos cuando yo empecé a nivel amateur, éramos mucho más tardíos, ahora somos mucho más precoces, pero tampoco podemos excedernos. Yo creo que el momento de la pubertad es el momento fundamental para poder sacar beneficio al trabajo de fuerza. Como última reflexión, Salud, sobre todo pensando en la población en general, deporte, salud, pero con moderación. Efectivamente, yo creo que lo más importante del deporte es eso, saber qué es lo que estamos haciendo, conocer si realmente estamos en condiciones para poder practicar ese deporte y hacerlo con satisfacción y buscando la salud. Y es muy importante el tema de la prevención, que es lo que al final es lo que yo creo que tenemos que buscar y lo que se tiene que buscar en los equipos, en los grupos y sobre todo en el deporte amateur, es decir, no lesionarse, es decir, disfrutar del deporte. Y Javier, de todas maneras, no es por barrer para casa en vuestro caso, pero siempre que el profesional te asesore un poco, ¿no? Que ese deportista, tanto de élite como de amateur, al final si tú quieres prevenir, si quieres evitar problemas, es mejor que alguien te dé algún consejo desde cómo hacer el trabajo de fuerza, cómo planificar el entrenamiento. Eso es muy importante, no ponerte por tu cuenta a hacer deporte a lo loco. Está claro que hay muchos profesionales súper cualificados a día de hoy que son las personas de referencia a las que tendríamos que acudir. Lógicamente te pones malo y vas al médico. Lo que parece es que todavía estamos en el proceso de entender que para hacer este tipo de práctica deportiva, aunque sea a nivel amateur, hay profesionales adecuados para asesorarte. Entonces, como tenemos que ir ubicando poco a poco, es un tema de hábitos, ¿no? Si quiero hacer una práctica deportiva saludable, al menos asesorarme, al menos, como comentaba Salus y Sergio, de previamente saber cómo estoy, si realmente puedo practicar esa actividad deportiva, y a partir de ahí, deporte, salud es disfrutar. Bueno, pues yo creo que hemos escuchado reflexiones y explicaciones muy interesantes de los profesionales después de comprobar esos datos que certificaban ese incremento en las lesiones. Salustiano López Contreras, Sergio Sánchez, Javier Madinabeitia, gracias por estar con nosotros, sobre todo porque habéis hecho un hueco en vuestra agenda, que la agenda de un médico es tremenda, eso daría para otro debate. Gracias de corazón por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad, muy rápido, y continuamos hablando de lesiones con más protagonistas. Seguimos en este tiempo deportivo, en Analizaré, con el problema de las lesiones y esos datos que hablan de un incremento en las últimas temporadas, y qué importante es el trabajo multidisciplinar. Hemos escuchado a los médicos, pero también el trabajo diario en la recuperación es fundamental, la labor de los fisioterapeutas. Está con nosotros Jorge Fernández del Abanca de Mar. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Y creo que ya podemos saludar en la distancia, en Vitoria, está Javier Elorrieta, que está ahora trabajando ya desde hace varias temporadas en la élite, en la primera división, en el Deportivo Alavés. Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, empiezo por ti rápidamente, que te están esperando ahí en jornada de recuperación. Lo que hablábamos con los médicos, ¿tenéis la sensación de que realmente, por lo que sea, habría que ver muchos factores, está aumentando el número de lesiones? No sé si también por la exigencia, el calendario apretado que tenéis, por ejemplo, en fútbol en primera división. Sí, ahí separaría dos partes. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. La parte inicial, la parte preventiva, el trabajo de fuerza, pero separaría un poco lo que son categorías inferiores y un poco equipos profesionales de alto rendimiento, como bien señalas, con un calendario de partidos muy apretado, muy justo, selecciones, viajes, 3 partidos entre semana, pues bueno, todo esto hace señalar un poco subir los niveles de estrés, de carga, de tensión, de fatiga y que bueno, pues sea más, estar más cerca de un posible fallo muscular que bueno, a veces es lo menor y sin embargo luego suceden también no solo fallos musculares, sino fallos articulares que atraen bueno, pues, o se reproducen lesiones más graves. Supongo que hablar de la posibilidad de frenar un poco ese ritmo es prácticamente imposible por la exigencia que tiene el deporte profesional. Los medios en la recuperación han mejorado, pero también hay un estrés, ¿no?, para vosotros, para los profesionales, por esas prisas, esa presión por volver cuanto antes y al mismo tiempo evitar recaídas, ¿no? Efectivamente, la competición, el calendario que tiene la competición, y nosotros en cierta manera pues somos un poco privilegiados porque no tenemos tantas competiciones. Ahora tendremos Copa del Rey y la Liga, pero bueno, piensa equipos que van a hacer Copa del Rey, que van a hacer, están jugando ligas europeas, que están jugando la Liga Doméstica, pues 3 partidos también entre semana. No cabe ninguna duda que es estresante para todos, desde el profesional, desde el punto de vista del propio profesional y el desarrollo de su trabajo y la parte, sobre todo de prevención, hasta la parte de recuperación, donde estamos muy apretados también de un partido a otro. ¿Sí? Aparte de los medios, digamos, materiales con los que ahora trabajáis, vemos cada vez más en los clubes, incluso ya en categorías por debajo de primera división, ese trabajo multidisciplinar, ¿no? La fisioterapeuta es un equipo conformado por varios profesionales, readaptadores. ¿Todo eso ayuda o también hay que buscar esa reflexión y decir, bueno, pues a lo mejor hay que frenar un poco ese ritmo a pesar de la exigencia? Hemos visto en los últimos meses incluso amenaza de los futbolistas, ¿no?, con parar, con ir a la huelga. Bueno, ahí ya tanto no te llego. Es verdad que sin pensar en un equipo multidisciplinar sería imposible llegar a altos niveles de rendimiento porque no solo el redactador y el fisio tienen que trabajar conjuntamente con el médico, con el podólogo, con el nutricionista, con el psicólogo. Bueno, lo que es el compendio médico abarca todas estas facetas bueno, pues son la vida de un deportista de élite. Pero yo distinguiría mucho y en esto sí que no podemos meter a categorías inferiores que sea el calendario. Hemos notado que ha subido muchísimo también la incidencia de lesiones en categorías inferiores y ahí sí que tendríamos otros factores externos bueno, implicados en este aumento de la casística. ¿Cuál sería, para, antes de despedirte, Javier, dentro de esa reflexión, de ese estudio, cuál sería a vuestro juicio la principal causa de que en el deporte base también esté aumentando la incidencia de lesiones? Quizás estamos copiando demasiado de la élite, incluso con los niños, con las niñas, a la hora de exigir, a la hora de dar importancia al resultado. Pondría un énfasis importante en esa parte que has dicho ahora, ¿no? La exigencia que tiene un niño de 12, 14 años, no por el entorno médico, que por supuesto no lo va a ser ni lo va a hacer en un niño de esa edad, pero sí por su entorno familiar, el entorno de amistades, a veces incluso los propios entrenadores. Bueno, pues someten al niño a un estrés de que lo importante es estar para un partido, jugar ese partido y a veces no es tan importante pues la prevención, el trabajo de fuerza, el no preparar a un niño solo para un partido, sino prepararlo para estar bien en un futuro. Creo que comentaban antes los compañeros en la mesa al respecto lo importante que es el trabajo de fuerza en edades tempranas. Pero bueno, hay otros factores como lo que se fijan de los jugadores de élite, pues las botas, el calzado que llevan a veces es inadecuado para los tipos de campos que usan. Bueno, hay muchos factores que se reflejan en los chavales, desde la presión, como tú señalas, desde la exigencia,
de la gente que le rodea hasta bueno, los propios medios que tienen y que disponen, que yo creo que se sobreutilizan muchas veces. Bueno, Javier Elorrieta, pues muchísimas gracias por esta conexión desde Vitoria. Fenomenal trabajo ahí en el Deportivo Alavés. Mucha suerte y que haya el menor número posible de lesiones esta temporada. Buenas noches, gracias. Venga, nosotros. Gracias. Bueno, pues vamos a saltar del fútbol al balonmano. Evidentemente, cuando hablamos de deporte de élite, Jorge, también este año no está siendo una buena temporada para el Abanca de Mar. Hemos visto el caso de Popovic, el caso de Lodos. Ahora Alberto Martín también está recuperándose. Y un poco lo que comentábamos antes, ¿no? No sé si le dais muchas vueltas a las causas, ¿no? Porque parece que los datos están ahí, que tanto en el deporte de élite como en el amateur está aumentando el número de lesiones. Sí, a ver, siempre que hay lesiones le das vueltas a ver qué podrías haber hecho para intentar bajar ese riesgo de lesión. Yo, como decían ellos, yo intentaría separar un poco el deporte amateur del profesional. En el profesional, sobre todo en el deporte de equipo, hay varios factores de riesgo que influyen mucho en la lesión. Algunos se pueden evitar, otros no. La carga de partidos, por lo menos nosotros este año al que estamos sometidos, con Europa. Cada vez yo creo, desde cuando empecé yo en el Ademar ahora, yo creo que cada temporada hay más partidos en el mismo periodo de tiempo. Y eso la verdad es que no ayuda. Viajes, partidos, entrenos, al final eso es un factor importante. Y otro tema que yo creo que también ha cambiado en estos años, que cada vez en el deporte de equipo la exigencia física es mayor. Tanto en fútbol, baloncesto, balonmano, yo creo que cada vez se da más importancia al trabajo físico, que eso es importante y es bueno, y ahí cada vez a nivel médico, a nivel fisio, preparación física, hay más avances, pero cada vez la exigencia física, lo que te decía, en los partidos, en los entrenos es mayor. En balonmano, por ejemplo, antes había muchos partidos a 20, 22 goles, 24, 22, y ahora todos pasan de 30. Para que los jugadores aguanten ese ritmo físico, también hay que entrenar a ese ritmo físico. Y eso, pues un día tras otro, al final, pues a veces vienen lesiones. Y luego encima, lo que hablábamos antes, está la presión que tenéis los propios profesionales de la medicina, de la fisioterapia, por los plazos, ¿no? Famosos, ¿no? Claro. A vosotros seguramente sois los primeros que os gustaría que el jugador estuviera lo antes posible incorporado, pero hay que respetar. Y supongo que cada cuerpo es diferente, ¿no? Incluso en la recuperación no todos van al mismo ritmo, ¿no? Eso es, al final, cada cuerpo es diferente y cada lesión es diferente. Hay que tratar a cada deportista y a cada lesión de forma individualizada entre todo el grupo multidisciplinar. Y no todo el mundo regenera igual. Lo que para uno la misma lesión son 3 semanas, pues para el otro pueden ser 4. Y al final, pues muchas veces vas con la presión de que tiene que llegar al día del partido, y a veces es posible, a veces no, y a veces pues juegas a algún riesgo de que pueda pasar algo por intentar acelerar un poco los plazos. Decían antes también los doctores, el factor psicológico es importante, ¿no? Claro, claro. Al final, lo que hablábamos antes, el tema multidisciplinar es importante y el tema psicológico también. Al final, si un jugador no está al 100% convencido en que está recuperado, pues lo normal es que pasen cosas. Por eso también hay que darle mucha importancia a ese ámbito. Tenemos un testimonio, al hilo de lo que está comentando Jorge, el fisio del Abanca de Mar, precisamente Popovic, sufría hace un mes más o menos una lesión de gravedad, una rotura en el tendón de Aquiles, y vimos el trabajo junto al preparador físico, junto a Luis Puertas, el trabajo de gimnasio, y lo importante también que es tomárselo incluso con buen humor y pensar que aunque esa zona dañada no se puede utilizar, pues hay otros trabajos importantes que se pueden seguir realizando prácticamente desde el primer día. Pues muy bien, la verdad que tengo permiso de hacer gimnasio y aquí estoy alegre porque eso puedo pasar el tiempo levantando peso, estar con aquí Luis y aprovechar los días que tengo libre, que la verdad que tengo mucho tiempo, y eso, al final podemos hacer algo que me va a hacer como voy a ser mejor y físicamente y mentalmente, claro. Lo bueno es que cada día ya va pasando, ya te han quitado la escayola, ya estás en otra fase. Eso es, ahora tengo esa bota con esa puedo hacer más o menos vida normal, puedo caminar y eso, de astronauta, nada, ahora me toca hacer unos sprints, ¿sabes? Dar una vuelta por aquí y eso. ¿Tienes molestias y eso? ¿Cómo es un poco el llevar la lesión? Sí, la verdad que cada día descubro algo nuevo. Me pasa, ¿sabes? Algo y digo, madre mía,
¿qué está pasando? Y lo bueno es que eso, mala suerte de lo que me pasó, pero tengo suerte que estoy en el lugar donde estoy y tengo gente a mi alrededor que está muy profesional y muy dedicada, como por ejemplo doctor Sergio, que para todas está cuando quiero, lo llamo, me responde en su tiempo libre y todo. También Luisín, que me está ayudando, echando una mano, que mira, llegaron ayer por la noche y hoy por la mañana está conmigo aquí en el gimnasio, y la verdad que tengo suerte de tener esa gente a mi alrededor. Lo peor es quizás ver los partidos desde fuera. Sí, la verdad eso es que me mata, me pongo muy nervioso y la verdad que no sé cómo voy a hacer. Yo creo que eso, voy a meterme ahí en alguna esquina, ver 2-3 minutos y me piro. Si no, me pongo muy nervioso y yo no aguanto, ¿sabes? Ver y, ¿sabes? Quiero ayudar a mi equipo y al final no puedes y me pongo muy nervioso. Pero a ver. ¿Cómo es el trabajo, por ejemplo, en una lesión que digamos que anula el pie, donde lógicamente se ha roto el Aquiles, pero hay otras zonas, ¿no?, del cuerpo que se pueden trabajar? Bueno, el objetivo ahora mismo que tenemos tiempo es que Iván llegue mejor de lo que se fue, ¿no? Con mejores sensaciones, más fuerte, más rápido. Entonces, bueno, tenemos una lesión de mucho tiempo donde podemos planificar un trabajo a largo plazo, ya son 7-8 meses, y bueno, en función de los plazos que nos va marcando su tendón, pues vamos haciendo un trabajo u otro con el tren inferior. De momento está paralizado, solo trabajamos del tren superior. Todo trabajo de tipo de máquinas y en peso libre que le han puesto la bota ya podemos trabajar con cargas altas, y bueno, a partir de cuando él recupere, bueno, pues la movilidad un poco, pues seguimos trabajando el tren inferior en todos los grados de flexión, todos los grados de tensión, hasta bueno, recuperar un trabajo normal, pero que cuando Iván llegue a la pista la gente piense ha llegado mejor de lo que se fue, y es el objetivo que tenemos por delante. Bueno, pues ahí estaba tu compañero y tu jugador también. Es curioso, veíamos el día de la lesión de Popovic, ¿no? A veces no es necesario un impacto ni una acción diferente. Prácticamente parecía como que se lo hizo él solo, ¿no? A veces ese factor fortuna o que venga a lo mejor de una sobrecarga explica ese tipo de lesiones graves, ¿no? A ver, la lesión de Aquiles, la rotura de Aquiles nunca se debe pues, a un golpe, a una mala caída, siempre se debe a una fatiga previa, y muchas veces la lesión es así, fortuita. Generalmente en el mundo del deporte profesional, generalmente suele venir pues, a una lesión previa de Aquiles, pero él es de los pocos casos que no tenía ninguna lesión. Luego ya en gente no profesional, pues sí es más típico, sin ningún problema de Aquiles previo, pues con 40, 50, es la típica lesión del pádel, pues que igual no trabajas el físico, la fuerza necesaria, haces una salida y el Aquiles rompe, pero a nivel profesional lo normal es que hubiera avisado antes de tiempo. Fíjate, en el deporte amateur os encontréis con muchas locuras, los fisios de lo que hablábamos antes con el doctor, gente que no ha hecho deporte o que no calienta y va de repente a hacer un partido por aquello de que a todos nos gusta ganar, hace un partido de pádel sin haber calentado previamente, o una pachanga con los amigos. La clave en el deporte no profesional es el trabajo de fuerza, que nunca se da importancia, y yo creo que esa es la forma más fácil de prevenir la lesión. Si quieres jugar a pádel, ir a jugar un partido de fútbol sala, yo creo que es necesario trabajar un poco el entrenamiento fuerza, algo funcional, pues 2-3 días a la semana para prevenir este tipo de cosas. Lo que comentaba desde Vitoria Javier Elorrieta, ¿lo compartes, esa preocupación que hay al ver que ahora también en el deporte base, en el deporte de formación, está empezando a haber más lesiones que hace años? Yo opino como Javi. Yo creo que el problema es mucho a veces el estrés familiar y lo que se genera en torno al chaval. Yo a veces en mi clínica, cuando vienen pues, chavales de 12, 14, 15 años, lo primero que te preguntan: ¿cuándo puedo volver a jugar? ¿Puedo llegar a jugar en 2 semanas? Y yo creo que eso debería ser el último problema. A esas edades yo creo que la clave es recuperar bien, estar sano, y ya llegará el día del partido, y si no es un día es otro. Fíjate, estábamos viendo, no sé si en deportes como este que tenemos en imagen, como el rugby, como el fútbol, por ejemplo, también ahora vemos que hace años el problema era jugar en tierra, pero es que ahora las superficies, por ejemplo, de hierba artificial, el tipo de taco, no es lo mismo una moqueta, un campo de hierba artificial de hace 10 años que uno de última generación. Claro. Eso influye, y lo que hablábamos antes, que luego no es lo mismo la bota de fútbol para un jugador profesional que juega en un campo perfecto que jugar en este tipo de campos, que al final muchas veces quieres imitar, quiero la bota de ese jugador, pues a veces no es lo ideal. Igual hay otras cosas que para ese terreno de juego es mejor.
Fíjate, en vuestro caso, en el balonmano, hablábamos antes también, el tema del sudor cuando la pista está húmeda, el tema de la pega, también hay factores que es muy importante que os lo pongan un poquito más fácil, ¿no? Que al final pueda haber un factor sorpresa, pero que por lo menos esas condiciones sean las ideales. Sí, claro, luego vas a jugar a sitios y no todas las pistas son iguales. Hay algunas que resbalan más, unas menos, hay veces que no se puede evitar, vas a sitios de costa con humedad, pues es difícil, es difícil. Lo que pasa es que, bueno, lo ideal sería que todo estuviese, por lo menos en el deporte profesional, lo más perfecto posible. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias también por haber estado con nosotros en esta mesa en la que hemos intentado arrojar un poquito de luz al por qué ese aumento de lesiones y cuáles son un poco las decisiones que se pueden tomar para minimizarlas de alguna manera. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Buen trabajo. Jesús. Gracias también por tu ayuda en esta edición de Analízale. La próxima semana más asuntos de interés aquí en La 8. Feliz semana, amigos. Adiós.